Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida hasta el Final. Hoy estamos nuevamente aquí con Mirta. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y también estamos aquí con Vicky, que me tiene aquí un poco arrinconada. Parece que le está dando ya el frío otoñal. Oh, no Y sé, está enojada conmigo. hoy estás enojada con la Mirta. O anda regalona nomás. Bueno, hoy día queremos plantear un tema bastante interesante y en el fondo visibilizar una realidad que yo creo que muchas veces pasa desapercibida frente a nuestros ojos a pesar de que todos pasamos por ahí en algún momento y que tiene que ver con la realidad que vive día a día el personal médico. Sí, sí. Eh, yo quiero decir, como a modo de introducción y no sé si justificación de lo que ocurre en el profesional médico, hablemos obviamente del contexto del trabajo en cuidados paliativos, del trabajo en el contexto de fin de vida, donde muchas veces los médicos también, no solo los médicos, las enfermeras, los TENS han hecho un acompañamiento durante tiempo con los pacientes y también establecen vínculos afectivos. Claro, efectivamente yo creo que este capítulo va un poco más, como tú lo dices, relacionado con el personal médico que está en una relación constante con la muerte. Exactamente. Entonces, como decía, que no es como a modo de justificación, sino porque estudié en una facultad de medicina bastante prestigiosa, por decirlo de alguna manera, y que nunca nos hablaron de autocuidado como profesionales de salud. Yo creo que eso es algo que hoy día en las facultades de medicina sí se habla y hay una conciencia mayor respecto del impacto que puede tener emocionalmente para los estudiantes o para uno como profesional. Sí, pero te estás adelantando un poquito. No, pero, pucha. Pero vamos a llegar ahí de todas maneras. Porque en el fondo, para partir un poco, mencionando un poco cuál ha sido como la realidad histórica en la que se ha desenvuelto el personal médico, como para primero mostrar un escenario sobre el cual vamos a hablar. Y que tiene que ver un poco en relación a, bueno, primero que esto como tan culturalmente que tenemos interiorizado de que, por ejemplo, el personal médico tiene que tener una presencia frente a ti al atenderte o al darte una noticia, de no mostrar, por ejemplo, emociones. Y también lo que hemos hablado en otros capítulos en relación a que al personal médico, históricamente a lo que se le enseña en las facultades es a ganarle a la muerte y por lo tanto cuando se encuentran frente a un escenario de muerte, esto es considerado un fracaso y no como una cosa que finalmente es natural del ciclo de vida. Claro, es que de alguna manera igual está conectado con lo que yo estaba diciendo, porque finalmente hay una convención social respecto de lo que es ser médico y eso de alguna manera tiñe cómo se forman los médicos. Y es como el chip que tienen los médicos, ¿cachai? Como formativo en la facultad y cómo salen al mundo a enfrentar un contexto donde no solo ellos ejercen como un conocimiento técnico y sus habilidades y la destreza, sino que hay otro componente que tiene que ver con lo humano, con lo afectivo, con lo emocional, con cómo te puede impactar el otro en tu quehacer y que no tiene que ver con interpretar una radiografía, unos exámenes médicos. Y eso, hace 20 años atrás, en la facultad no se hablaba. Al contrario, hay como un chip como enalteciendo el rol del médico. Y deshumanizándolo un poco. Sí, es que en el enaltecer al otro, ¿cachai? O sea, en la Facultad de Medicina, primera charla, lo sé por médicos que estudiaron ahí, era que ellos son la élite intelectual del país porque quedaron en medicina, que por lo menos en nuestro país es como quedar en medicina, en la Chile, en la Católica, tú eres como, son las personas más inteligentes de su generación. Sí. Entonces tú entras a una formación ahí, pero hay otras cosas que son más importantes que tu inteligencia y tu competencia y que tiene que ver con tu gestión emocional, ¿cachai? Y cómo en ese rol se te demanda algo, ¿cachai? Como médico. Entonces,
el no vincularte o el estar siempre bien, o, ¿cachai? Como el no emocionarte o el no afectarte, porque, bueno, eres el médico, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, claro, frente a y además hablando un poco de ese escenario, podríamos incluso plantearlo desde un contexto mucho más extremo, que es lo que ocurrió en la pandemia, que fue un escenario en donde yo creo que incluso personal médico que no estaba acostumbrado a estar relacionado normalmente con la muerte se vio obligado a vivirlo en algo súper inesperado y que te hizo llevar a tomar decisiones de, no sé, pues, decidir quién vivía en algún momento, a quién ponerle una máquina, ser tú el vínculo directo entre la familia y el paciente a través de un celular, ¿cachai? O ser la persona que estaba en el momento de la muerte, porque las familias y una no tras otra, podían claro. estar. Y en el fondo, claro, fue una muerte como en serie más encima. Entonces, ¿cachai? Que el otro día pensaba que en esa época, ¿te acuerdas que había noches en que salíamos a aplaudir al personal médico? Y claro, era una forma de reconocer la función que estaban haciendo. Pero yo no sé realmente si nos pusimos es difícil, obviamente, ponerse en los zapatos de otro, pero imaginarse realmente como la carga emocional que esto significó para el personal médico en términos de lo que tuvieron que enfrentar, que fue horrible. Sí, yo creo que es como, y yo ahí también me hago como otra pregunta, porque claro, es fácil empatizar en el contexto de el concepto que dijiste, que es como la muerte en serie, ¿cachai? Pero ya la muerte en sí misma de una persona genera un impacto, Sí, ¿cachai? Entonces, si tú eres médico y trabajas en ese contexto, o insisto, enfermera o TENS, y eso lo estás viendo recurrentemente, sin ser una muerte en serie, igual no deja de ser. pero claro, o sea, es que por eso quiero, como quizás estoy tratando de llevar la situación un poco al extremo, Claro, para que sí. pueda uno realmente como visibilizar esto, que yo creo que mucha gente ni siquiera se lo cuestionó. Claro, es que posiblemente con la pandemia eso ayudó a verlo. Es que no sé si, a eso ¿Tú voy, pues, decís que ¿cachai? no? Que no sé si ayudó, porque creo que, claro, todo, o sea, no puedo saber en la generalidad, pero yo sé que mucha gente reconoció que trabajaron miles de horas y que pusieron su vida en riesgo, pero no sé si fue tan visible la carga emocional que eso significó, ¿cachai? Del estar enfrentado a eso, por eso te digo, de mucha parte quizá del personal médico, que además no era su rutina el estar, no era de cuidados paliativos o no era de un servicio de urgencia, y tuvo que estar ahí porque faltaba personal, o sea, peor todavía, ¿cachai? O sea, por eso te digo que es un contexto tan extremo que yo no sé realmente, yo sinceramente creo que en esa época no lo vi, ¿cachai? Ahora lo miro para atrás y digo, hoy en verdad que heavy lo que vivieron, ¿cachai? En términos emocionales, porque el otro, como te digo, creo que la mayoría se dio cuenta, ¿cachai? Sí. O quizás no, o quizás hasta pensaron que bueno, es la carrera que eligieron y es la pega que les toca hacer, no tengo idea. O sea, pueden haber distintas ideas, ¿no? Sí. O quizás también están como en porque efectivamente hay una conciencia del impacto de la salud mental post pandemia. Quizás estén en el saco Claro. del impacto que fue para los adolescentes vivir la pandemia, para la dueña de casa encerrar la casa con los niños, para así como que estén en el saco de uno más. Ahora, igual creo que en términos de los contextos laborales y en los contextos médicos, se habla un poco más hoy del tema del autocuidado, al menos. Claro, pero sí. ¿Cachai? Y eso me hace creer que en algún punto hay una conciencia de que hay un desgaste en los trabajos, Sí. en el mundo de la salud, ¿cachai? Sí. Ahora, ¿qué tan profundo es esa comprensión? Pero va a partir, pero en el fondo, ya, como para partir con el escenario que queríamos mostrar, en el fondo esto que históricamente ha pasado un poco de deshumanizar un poco a lo que es el personal médico y sobre todo llevándolo a lo que ocurrió durante la pandemia, quería leer una frase. Ya. Que es del libro de Frankenstein y que dice: nada es tan doloroso para la mente humana como un cambio repentino y profundo,
pero el médico debe permanecer como una roca mientras el mar de la agonía golpea a sus pies. Eso como que ahora más lo relaciono como con el contexto, ponte tú, de la pandemia. Y que bueno, lo encuentro como estábamos hablando súper fuerte. Es que yo creo que siempre se le demandan muchas cosas al médico, Sí, como empatía, bueno, competencia, que sea asertivo, que te diga las cosas, ¿cachai? Como de la manera que tú estás preparado para escuchar, que no seas muy cercano, o sea, como que un médico también, si se pone a llorar o se emociona en una sesión, pues también puede ser mal visto. Entonces, hay como harta demanda, Sí, como en el rol como profesional, y como desprendiéndolo un poco como de lo humano, cuando en el fondo igual el trabajo médico es un trabajo de mucha sensibilidad. Sí, Y me ha tocado pacientes que están en contextos de becas y todo, y donde me han dicho que, claro, que de repente les han llamado la atención porque es como, no, aquí como ser muy emocional o muy sensible, como que no, entonces no sirves para esto, ¿cachai? Y eso igual es potente porque somos seres sensibles, antes de nuestro título, creo yo. Sí, pues, y finalmente yo creo que todo este contexto es lo que ha llevado a que surja este concepto del burnout que afecta tanto, o que ha estado muy en boga, yo creo, estos últimos años en relación al personal médico, yo creo en este contexto que les toca vivir. Y que tiene que ver, como para que también la gente entienda un poco a qué nos referimos con este concepto, que no es solamente el tener un cansancio, sino que es un cansancio que no se mejora durmiendo, por ejemplo, porque es un cansancio mental súper profundo, una carga emocional que además te hace un poco, a veces hasta perder un poco el sentido de lo que estás haciendo, porque como te tienes que desconectar emocionalmente, al final muchas veces terminas como actuando en forma automática. Sí, yo creo que también hay algo importante ahí, que el burnout no es como el estrés, pero como de otros profesionales, sino que es otro síndrome. Y efectivamente hay un componente emocional ahí importante que es distinto al estrés, que incluso como que hay gente que dice, no, yo con estrés trabajo mejor. El burnout no entra en esa categoría porque hay un impacto, al igual que el estrés físico igual, vinculado al agotamiento, al estrés o a la presión del trabajo, pero también hay un componente emocional importante y eso lleva otras cosas, que es esto como de la despersonalización, que lo que genera es como una apatía. Entonces esto como esta indiferencia, incluso esa apatía puede ser como hasta tirar una talla desubicada en un contexto para un paciente, ¿cachai? Y eso tiene que ver con que yo me desconecto finalmente como de esta sutileza de la reciprocidad que tiene el acto con otra persona que lo está pasando mal, y que yo en este contexto de tener este síndrome como me desenchufo un poco, ¿cachai? Y se genera apatía, deshumanización y eso. Entonces hay otras cosas también, como una desmotivación incluso como por el trabajo. Entonces igual es interesante verlo como un síndrome, porque creo que a todos nos ha tocado de pronto estar con un profesional de la salud que es un poco indiferente, apático o pesado, ¿cachai? Y en realidad uno lo ha puesto como una actitud personal del otro, y a lo mejor no es una actitud personal. Sí, pues, es una manifestación, ¿cachai? Como de su agotamiento o la respuesta de su cuerpo ante lo que implica, la demanda que implica su trabajo. Sí, pues porque además en estos contextos, pues Gaya, te llega un doctor a atenderte y tú no sabes de dónde viene. ¿Cachai? O sea, puede ser que se le haya muerto un paciente hace 10 minutos atrás y tiene que seguir funcionando, ¿cachai? Y en realidad uno no tiene idea, pues, porque se tienen que poner la máscara y seguir funcionando, ¿cachai?
Entonces, siguiendo un poco esta línea como de visibilizar estas situaciones, ¿cachai? Porque hay cosas que yo creo que quizás a algunos nos ha tocado vivir y no nos hemos cuestionado, como eso que planteabas tú recién, como también lo que puede ocurrir respecto, por ejemplo, del personal médico cuando le toca atender a alguien que es un espejo de alguien que conoce. No sé, pues por ejemplo, te recuerda a tu papá, te recuerda a tu hijo, te recuerda que ya ahí haces un vínculo como humano diferente, ¿cachai? Yo, por ejemplo, uno de los primeros TENS que atendió a mi papá, siempre me dijo que mi papá le recordaba a su papá. De hecho, durante estos años que pasaron de tratamiento de mi papá, se murió su papá. Wow. ¿Cachai? Y después, bueno, cuando falleció mi papá, él fue al velorio y todo, y siempre me mandaba una canción que le ponía a mi papá cuando lo bañaba y que le recordaba a su papá, ¿cachai? O sea, ahí había... Pero claro, yo ya generé un vínculo de amistad con él que permitió que él me contara esas cosas con más confianza, porque quizás no lo hubiera sabido, ¿cachai? O por ejemplo... esto también que hablábamos como del personal que pasa mucho más tiempo con los enfermos, como no sé, por los cuidadores, los TENS, ¿cachai? Que es otra situación que te comenté en otra oportunidad, que es, bueno, mi papá tenía TENS 24/7 y cuando él falleció había uno de ellos, Henry, que estaba de turno. Y claro, cuando mi papá falleció, nosotros estábamos en otra, ¿cachai? Haciendo como las cosas que hay que hacer en ese momento inmediato y todo. Y Henry tuvo que estar un rato más ahí hasta que, ayudándonos en algunas cosas y después hasta que la clínica lo liberó para que se pudiera ir. Y él todo el rato estuvo súper compuesto, súper, ¿cachai? Profesional y todo. Y bueno, después fue al velorio y todo, y en algún momento que seguimos hablando, no me acuerdo cuáles fueron sus palabras exactas, pero en el fondo me transmitió que para él había sido muy difícil, en el momento en que falleció mi papá, como no demostrar la emoción que a él también le ocasionó, ¿cachai? Él igual ya tenía un vínculo con mi papá. Entonces es heavy porque él de haber estado ahí quizás con ganas de llorar, ¿cachai? Quizás esperó hasta salir de mi casa y lloró solo, ¿cachai? Y que es fuerte igual, porque Sí, nosotros igual ya teníamos un vínculo, o sea, él llevaba más de un año con nosotros. De verdad, yo te digo, quizás me hubiera sorprendido verlo llorar, pero no, o sea, para mí no hubiera sido algo... quizás hasta me hubiera gustado abrazarlo, ¿cachai? Entonces, pero eso no está permitido. Sí, y eso es un factor de riesgo psicosocial y de salud mental. De hecho, no sé si sabías, pero las mutuales que cada 2 años aplican encuestas como de respecto del impacto del clima laboral y de la salud mental de los trabajadores, aplican como instrumento. Y hay una parte que mide como la carga emocional, hay una pregunta que está muy vinculada a lo que tú estás diciendo, donde se le pregunta a la persona, ¿usted tiene que esconder sus emociones en su trabajo? Entonces, donde yo trabajo, eso siempre sale en rojo porque son psicólogos, trabajadores sociales que trabajan con niños vulnerados. O sea, Henry obviamente pondría que sí. Pero eso es una pregunta que mide, ¿cachai? Como el impacto emocional y el riesgo que tienes de salud mental de acuerdo al trabajo que desempeñas. Entonces, el tema es cómo compensar eso finalmente, ¿cachai? O sea, cómo nos hacemos conscientes de que son seres humanos que por supuesto están ejerciendo como su profesión, pero que esa profesión no le demanda solo competencias técnicas, sino también habilidades blandas de gestión emocional que de pronto no están cubiertas como en el espacio del trabajo. ¿Cachai? Entonces también ser consciente de eso, como dices tú, yo no sé de dónde viene el médico cuando se sentó en el escritorio a hablar conmigo. ¿Cachai? ¿Qué noticias tuvo que dar? ¿Qué experiencias tuvo? No sé si viene de un turno. Claro, o incluso Gaia, que acaba de... No tengo idea, Gaia. Pelearse con su hijo, no sé, ¿cachai? Pero en el fondo... Estaba pensando en lo mismo, sí. ¿Cachai? O sea, es una persona, ¿cachai? Eso es eso.
en el fondo ver que la persona, el que tienes al frente es una persona igual que tú. Sí. Entonces, frente a todo este escenario que estamos planteando, ¿cachai? Que era algo que también comentábamos antes de grabar el capítulo, era que pareciera ser que ahora estos últimos años se está tratando de devolvernos un poco la humanidad en distintas cosas, que tiene que ver con, bueno, por un lado esto de naturalizar la muerte, ¿cachai? Por otro lado también el humanizar un poco la muerte en sí, de que esto antes la muerte estaba muy hospitalizada, ahora hay gente que quiere morir en su casa, con su gente, acompañado, ¿cachai? Como humanizar ese proceso. Y también el devolverle un poco la humanidad al personal médico, y eso es algo que está en pañales, pero que también hoy día se escucha, por ejemplo, esto como de intervenir equipos médicos, y también creo que es momento de que se empiecen a desarrollar otro tipo de situaciones en las cuales ellos puedan elaborar esta realidad a la que se enfrentan diariamente. Sí, me parece súper interesante. Me imagino que son reflexiones que surgen en este contexto, de que es como, si queremos humanizar el acto vinculado a lo médico, entendiendo el parto humanizado, la muerte humanizada, queremos humanizar eso, lo primero es humanizar a quienes ejercen eso o lo practican, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo como que la primera interrogante es de qué manera el sistema puede hacerse cargo, ¿cachai? De compensar el impacto que puede tener el ejercicio de lo que ellos hacen, ¿cachai? Con, no sé, medidas de autocuidado. Entiendo que no le corresponde solo a las universidades o a las instituciones. Quizás sí les corresponde transmitir la responsabilidad ética que puede tener un profesional de la salud, ¿cachai? Al ejercer su profesión con coherencia, y entonces preocuparse primero de su salud para dar salud. Pero no basta solo con eso, porque tenés que pensar que todavía hay turnos de 24 horas en los médicos. Entonces la pregunta es, yo digo, ¿cómo gente que trabaja en salud le parece saludable que alguien trabaje 24 horas sin descanso? Y ahí no estamos hablando de la muerte, Gaia, estamos hablando de un turno. Sí. No, sí hay... Entonces hay hartas cosas, yo creo, como estructurales que cambiar para ellos, ¿cachai? Que tiene que ver con, si somos promotores de salud, tenemos que preocuparnos por nuestra salud. O sea, una persona, yo creo que con 8 horas está. Sí. Y de ahí habrá que inventar un sistema de turno, no sé, alguien tendrá que llegar a las 4 de la mañana, pero que llegue después de haber dormido, no sé, como la gente que abre el metro se levanta a las 5 de la mañana porque el metro tiene que estar abierto, ¿me entiendes? Sí. Como, entonces yo creo que el principal desafío como para humanizar la salud es humanizar a los profesionales de salud, y para eso yo creo que hay una deuda todavía, se está hablando, se está generando conciencia cada vez más. Y es como el desafío es cómo compensar, cómo entregar estrategias, cómo incluir hábitos, cómo promover hábitos en el profesional de salud para, en el fondo, ser muy consciente del impacto emocional que puede tener acompañar a morir a alguien, ver morir, dar malas noticias, enfrentar el dolor de una familia y tener que ocultar tus emociones en eso. Sí. ¿Cachai? Cuando las tienes, ojo. Sí, pues. Sí. Y bueno, y en el fondo eso que dices tú también, tomárselo en serio, porque el otro día hablaba también con un amigo médico que trabaja en este contexto de cuidados paliativos, y me decía que sí, porque ellos tenían autocuidado, pero era una vez al mes, 1 hora, y los hacían casi que ir a jugar al luche, ¿cachai? Entonces era una cuestión ridícula. Jugar taca-taca. Claro, o sea... si vais a hacer algo, tómatelo en serio, ¿cachai? O sea, estáis hablando... claro. Sí, es que eso recién... Lo que pasa es que como es algo nuevo, eso recién yo creo hoy día se está profesionalizando. Se está recién profesionalizando. Yo trabajo en una fundación en que también, claro, como trabajan con niños vulnerados, es como obligatorio hacerse autocuidado. Y cuando empecé a trabajar ahí,
precisamente me incorporaron por eso, porque dijeron, oye, el autocuidado es un bingo. No queremos que sea un bingo, queremos que sea un espacio donde se trabajen objetivos vinculados al autocuidado, pero en relación al trabajo. O sea, la jornada de autocuidado, además, es un día de trabajo. Pero ahí si tú haces un espacio de vaciamiento emocional, ¿cachai? Tú igual podís compensar el cómo esa persona de lunes a viernes enfrenta situaciones emocionales donde no las puede compartir. Y que además si lo haces en grupo también cobra una relevancia porque la gente también va desarrollando estrategias que, ojo, que también igual hay muchas prácticas informales que a veces los equipos espontáneamente la instalan, porque bueno, no queda otra para poder sobrevivir en este contexto, y que son súper fáciles de aplicar y que en esta conversación empieza a surgir como la estrategia. Es como ya, ¿sabéis que cuando tenga una sesión difícil, hagamos esto, no sé, todos los días en la mañana, un desayunito, ¿cachai? O también, no sé, como hasta como, oye, ¿estáis bien? No, ya, te voy a dejar un ratito, ¿cachai? Como cosas súper pequeñas, no... Sí, porque... Claro, yo creo que quizás también pasa mucho dentro de estos equipos médicos, como que quizás uno le pasa algo y pucha, no sabe si decirlo porque quizás el otro, y en realidad yo creo que quizás es como un silencio compartido, pero que en realidad todos están en lo mismo. Entonces, tal como dices tú, porque el otro día viste que también veíamos este caso de un médico paliativo que frente a este desgaste emocional tan fuerte que sentía, la forma de terapia que encontró para poder ayudarse era escribir. ¿Cachai? Que igual lo encuentro hermoso porque es una linda terapia al escribir y que dentro de esto también contaba situaciones y que por eso te digo que puede ser como un silencio compartido dentro del equipo de, no sé, pues de repente un turno en donde mueren 3 pacientes y tenéis que seguir funcionando en forma automática y al terminar ves que uno del personal del equipo, no sé, se saca los guantes y está tiritando, ¿cachai? O sea, de todo esto que no ha procesado de lo que ha ocurrido durante el turno. Entonces, efectivamente, el hecho de que ellos compartan esa realidad probablemente haría mucho más sanador que pudieran trabajarlo juntos. Como, no sé, pues instaurar pequeñas cosas, como decías tú, como, no sé, por ejemplo, en el momento en que se genera una muerte, el hacer un minuto de silencio, no tengo idea. Los ritos ayudan. Un rito, ¿cachai? O de repente, claro, cuando ocurren estos turnos más pesados, darse el momento de tener una reunión de 10 minutos, ¿cachai? Donde pueda cada uno como decirlo, cómo se siente, o sea, a veces también con pequeñas cosas puedes hacer un cambio, porque es lo que decías tú, que no tienen con quién hablar, es como el doctor no va a llegar a la casa o la enfermera o el TENS a contarle esta cuestión a la familia, ¿cachai? Que no va a entender el contexto y además se va a preocupar. O sea, no, entonces yo creo que al final no lo hacen, po. Entonces es como, hay que encontrar un espacio en donde también puedan, que yo, como te decía, creo que el mismo equipo es el mejor escenario. Sí, porque al final también la experiencia, lo que ocurre en los equipos es que al final la experiencia de uno y ese espacio de vaciamiento de uno ayuda a otros, porque por último yo me siento comprendida, ¿cachai? Porque a lo mejor, ojo, que en ese impacto emocional puede que la persona no esté triste, puede que la persona esté irritable, ¿cachai? Si yo trabajo con él, uy, que anda desagradable este gallo, y a lo mejor es su manera de sobrellevar, porque la irritabilidad igual tiene una cara más aceptable que a lo mejor que el médico esté ahí con el pañuelito secándose las lágrimas, ¿me entiendes? Como cada uno finalmente con su estrategia, que pueden ser buenas o malas, pero así, y si yo me siento unos minutos a decir como en realidad esto que pasó fue súper potente, o quizás ni hablar, Gaya, como tomarse las manos, imagínate un equipo, 4 personas, un momento de silencio, ¿cachai? Como conectarse. Yo creo que esos momentos como de compasión y de conexión son tremendamente sanadores, y yo creo que no somos tan conscientes de lo positivo que pueden ser. No implica hacer grandes cosas. Creo que igual a nivel institucional y más macro sí hay cosas que hacer, ¿cachai? O sea, esto de los turnos me parece una incoherencia gigante. O sea, la gente que más sabe de salud trabaja 24 horas de corrido. ¿Por qué?
que tienen que subirse a un camión para ir a un cerro que les toma tanto tiempo que entonces no queda otra que trabajar. O sea, viven en la ciudad, pueden tomar un auto y desplazarse. Sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, esas lógicas Ilógicas. Esas lógicas ilógicas, ¿cachai? Deberían empezar como a generar cambios ahí. Y yo creo que eso, como visto desde como la salud biológica o física, también tiene que aplicarse como a esto más humano, que es cómo los seres humanos nos impactamos siempre, para bien o para mal. Entonces, lo malo que le ocurre al otro, aunque sea mi trabajo, estarlo informando y relacionarme con eso, también eso tiene un impacto en mí, porque hay una relación entre dos personas, hay un espacio que se comparte. Sí, de hecho, a propósito de eso, viste que una de las cosas que también se ha desarrollado en los últimos años son estos cursos para dar malas noticias para el personal médico, que también es una herramienta no menor, porque uno podría pensar que es fácil hacerlo, pero en realidad uno puede no tener las habilidades o el tino, ¿cachai? Y estáis hablando de situaciones tan delicadas que igual me parece que es un paso interesante. Es un paso interesante que puede ayudar, como yo también creo que esos entrenamientos, porque me da la sensación que es como un entrenamiento. Esto no lo haga, esto sí lo haga, ¿cachai? Como un entrenamiento. Puede ayudar como a la seguridad, ¿cachai? De quién tiene que ejecutar ese acto. Porque obvio, si tú das una noticia y el otro llora, tú dices, chuta, lo habré dicho bien, lo habré dicho mal, podría haberlo dicho de otra manera para generar otra respuesta, posiblemente no. Entonces esos entrenamientos por último ayudan, ¿cachai? Como a la culpa o a la sensación de responsabilidad que puede tener quien da la noticia, ¿cachai? Como de si podría haberlo hecho mejor. Insisto que todavía me parece súper, súper importante lo que se puede hacer en términos de autocuidado para los equipos. ¿Cachai? Sí. Y de la responsabilidad que tiene cada uno, porque eso no es solo institucional, sí, pero también es personal. Sí. O sea, cada uno después de su jornada de trabajo tiene que tener una manera de vaciarse, hacer deporte, escribir, estar en contacto con la naturaleza. El contacto con la tierra ayuda un montón, eso está súper estudiado. Entonces, nuevamente, para mí el desafío es considerar que hay un impacto en el profesional de salud y ver cómo, en función del impacto que tiene el trabajo en lo emocional, en lo psicológico y en lo físico incluso, qué medidas son compensatorias de esto, para que esta persona no enferme en su acto de curar enfermedades, sí, o acompañar a los enfermos. Y además que, ¿cachai? Que si uno como que quiere ya incluso cerrar un poco el círculo, el devolverle un poco esta humanidad al médico, y el hecho de que tenga un cuidado correcto para que pueda sanar mejor, ¿a quién va a beneficiar al final? A nosotros, ¿cachai? Que somos todos los que en algún minuto vamos a ser pacientes. Entonces, al final es un trabajo de todos. Tiene que ver con la persona cuando llega, cómo va a ver al médico, cómo la institución apoya al médico, cómo el médico se apoya a sí mismo, ¿cachai? O sea, es una cosa de todos. Todos podemos ahí poner nuestro granito de arena. Sí, pues nos beneficia a todos, sin duda. Entonces, bueno, que a propósito de personal médico, yo igual quiero aprovechar de reconocer, porque siempre se lo he dicho a ellos, pero quiero aprovechar igual esta instancia, que para mí los TENS que trabajaron con mi papá, bueno, yo, ¿cierto? ¿Tú estás de acuerdo? La Vicky dice que está de acuerdo, por eso me mira tan fijamente. Luis, David, Henry, Tati, realmente, bueno, las mejores profesionales que nos pudieron tocar. Les dedicamos les dedicamos este programa porque de verdad, un 7. Sí, en algún momento sería lindo a lo mejor invitar a alguien, no sé si alguno de ellos o otra persona que trabajando en este contexto a lo mejor pueda darnos como su punto de vista desde su experiencia personal. Su experiencia personal. Sí. Que hemos escuchado varias, ¿te acordáis en el curso de acompañamiento oncológico que una vez un médico también contó que se le había muerto el papá y después se fue a atender
y en un momento tuvo que salir de la habitación porque le dieron ganas de llorar. Y Sí. No, sí. Yo creo que, bueno, como en todo, ¿cachai? Siempre es bueno como andar por la vida con un poco de empatía. sí, Y mirar al otro siempre con compasión, porque uno no tiene idea de lo que le está pasando al otro. sí, no, y yo creo que ahí, en el momento ingrato que tú puedas tener con otra persona, no pensar que es algo personal. Quizás la persona está en un mal momento, no tú. Claro. ¿Me entiendes? Y quizás Sí. su irritabilidad, su apatía, su desgano, su indiferencia, puede ser su manera de poder como lidiar con sus propias emociones, no tiene nada que ver con uno, ¿cachai? Sí. Y bueno, y yo creo que lo otro también que es parte de todo este proceso, a propósito de lo que hablábamos al inicio del capítulo, es que también, no sé si esto se le debería enseñar a la universidad o al personal médico o en qué momento también, de que la muerte es parte de la vida, ¿cachai? De que no es un fracaso, sino que, porque sabéis que desde el momento yo creo que también uno ve esto como algo más natural. Bájate, Chipi. Es algo más natural. También la forma en la que vas a tratar a esa persona puede cambiar, ¿cachai? Y ahí traigo otra frase. Muy bien. A propósito de lo que acabo de decir y que me parece súper hermosa, que es de Patch Adams, de la película. Y dice que si tratas una enfermedad puedes ganar o perder, pero si tratas a una persona, te garantizo que ganarás sin importar cuál sea el desenlace. Hermoso. Hermosa, ¿cierto? Sí, hermoso. Así es que, bueno, en el fondo, por supuesto, nosotras no traemos ninguna verdad absoluta a través de lo que planteamos, ¿cierto? Acá en el capítulo nosotros queremos abrir espacios de reflexión respecto de los temas que traemos. Además que nosotros no estamos en un contexto, estoy hablando médico hospitalario, donde se viven como las situaciones como más extremas, pero no por eso no nos parece importante como ir generando conciencia también del rol y el desafío que tienen los profesionales de salud respecto al acompañamiento de enfermedades y de la muerte puntualmente. Sí. Bueno, y junto con eso tenemos una noticia que dar el día de hoy, ¿no? Sí. Sí. ¿La quieres compartir tú? No, dale tú. ¿Te da pena decirlo? No, no me da pena. Bueno, les queremos contar que con este capítulo vamos a finalizar la primera temporada de Vivir hasta el final. Estamos preparando desde DUVE muchos nuevos proyectos muy lindos. Exactamente. Así es que vamos a tomar un espacio para poder enfocarnos un poco en eso, pero volveremos. O sea, es un receso. Claro, es un receso de primera temporada. Sí, porque además también ya tenemos ideas para la segunda temporada. Sí. Pero queremos prepararlo con tiempo. Tenemos como, quizás queremos cambiar algunas cosas que no voy a adelantar, como que sea más novedoso también. Entonces eso requiere de más energía de nosotros, además de todas las cosas que estamos desarrollando. Así que después volveremos con un Vivir hasta el final 2.0. Segunda temporada. Segunda temporada. Así es que espérennos con mucha expectativa y esperanza. Y nos vemos en la próxima temporada. ¡Chao!